Pasamos señales, hoy vamos a hablar de lo que ocurre en la comunidad internacional, sobre todo en Venezuela, que conmocionó a varios países. Tiene que ver con la detención ilegal, secuestro para otros, del presidente de la Asamblea Nacional de ese país, el diputado Juan Guaidó, este hombre que llamó al levantamiento y a la resistencia al gobierno ilegítimo del señor Nicolás Maduro. Vamos a ver un informe sobre este tema y ahí vamos a poder apreciar mejor el video en donde se lo ve cómo el equipo de inteligencia, el Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela secuestra por unas horas a este hombre. Vamos a ver. Tras la juramentación de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela, acción que la oposición interna del país y buena parte de la comunidad internacional catalogan como ilegítima, se iniciaron los reclamos en la nación sudamericana. Durante el cabildo abierto impulsado por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, convocó a una gran movilización el próximo 23 de enero para rechazar a Nicolás Maduro. En la única actividad, no. Estaremos ahí acompañando a las enfermeras. La lucha de uno es la lucha de todos. Pueblo de Venezuela, ¿se puede o no se puede? Cese de usurpación. Gobierno de transición y elecciones libres. ¡Claro que se puede! En representación del movimiento estudiantil, la joven Rafaela Requesens reiteró que a su juicio Maduro es un usurpador. Y eso no solo lo decidió Venezuela, es que lo decidieron 14 países que integran el Grupo de Lima, es que lo decidieron 19 países en una sesión de la OEA, es que lo decidieron países de la Unión Europea. En contraposición, el abogado Germán Escarrá, afecto al oficialismo, señaló que fue una juramentación en el marco de la Constitución ante lo que considera el desacato del Parlamento. Es un hecho histórico, es un hecho constitucional, pero además es un hecho especialmente significativo, porque tenemos una Asamblea Nacional, un Parlamento en contumacia, en rebeldía, en desacato frente a todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y el presidente de ninguna manera podía homologar eso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, estos son los antecedentes que tenemos respecto a lo que está pasando en Venezuela. Y hoy, sorpresivamente, fue secuestrado el presidente de la Asamblea Nacional, hoy considerado presidente constitucional de Venezuela, atendiendo que consideran los organismos internacionales y parte importante de la oposición de Venezuela ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver el video de la detención del señor Guaidó. ¡Qué bolas! Lo montaron a juro, mamá. Esa pegato, marico, que la creo. ¡Mierda! Se ven. Mierda, lo montaron y se lo sacaron del carro. Que la creo. Bueno, menos de horas después, mejor dicho, ya fue liberado este hombre que decía el gobierno de Venezuela que fue una trama armada por la oposición, pero la manera en que se movían estos hombres en vehículos son formas casi normales en Venezuela, que grupos paramilitares que se hacen llamar miembros del Servicio de Inteligencia de Bolivia amedrenten por la calle, pero en este caso ya llevar a quien hoy es considerado por varios países como el presidente de turno de Venezuela. Vamos a ver en nuestro país, ¿quiénes están apoyando a Venezuela? ¿Cuál es el partido político importante de mucho peso en el Parlamento que hoy defiende el gobierno legítimo de Nicolás Maduro? Estamos hablando del Frente Guazú. Justamente voy a leer parte de un comunicado que dieron a conocer luego que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, haya anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas. Recordemos que Paraguay es el primer país en las últimas semanas, en medio de todo la asunción de Nicolás Maduro, que decidió romper directamente relaciones diplomáticas. Dice parte del comunicado: al tomar posición contra el gobierno y pueblo venezolano, el Estado paraguayo violó en forma flagrante no solo la Constitución Nacional, sino principios y reglas universales del derecho internacional. Rechazamos y repudiamos el acto del gobierno paraguayo. Atención con esta frase que les voy a dar, o esta línea del comunicado al Frente Guazú. Califica al gobierno de Mario Abdo Benítez como ilegítimo e ilícito resultado del fraude electoral internacionalmente denunciado. Algo totalmente nuevo realmente esta posición del Frente Guazú. Continúa parte del comunicado diciendo de que las elecciones del señor Nicolás Maduro resultaron conforme a los dictados de la soberanía, legislación
soberana en este caso, por lo que consideran tiene un carácter de legitimidad incuestionable. Quien pusiera en entredicho esa legitimidad estaría quebrantando la voluntad del pueblo venezolano. Agrega el Frente Guasú que Venezuela, como cualquier estado del mundo, puede tener dificultades. Atiendan esto, califican como dificultades la hambruna que están pasando todos los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos están migrando a otros países por falta de alimentos, por falta de medicamentos, represiones? Y ellos hablan de dificultades en algún momento. Entendemos que las tensiones internas consecuentes de estas dificultades deben ser resueltas a través del diálogo permanente, hablan ellos. Y finalmente reconocen la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, de quien asumirá. Este comunicado, recordemos, fue 2 días antes de la asunción de Maduro. Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas de nuestra región a bregar por el respeto a la soberanía y autodeterminación en aras de consolidar la tan ansiada integración de nuestros pueblos, dice la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Guasú. Vamos a hablar ahora con alguien que fue muy cercano al gobierno de Fernando Lugo. Estoy hablando, señor Aníbal Schut, justamente para hablar un poco de qué sabe él sobre el tema del relacionamiento entre Paraguay y Venezuela durante ese periodo gubernamental. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Patricia, para vos, para tus compañeros. No lo estoy viendo realmente, pero porque estoy en el interior, sí. Pero no quise que pase esta oportunidad para poder conversar con ustedes. Para comenzar, viendo la importancia de todo lo que está sucediendo. Uno. Pero yo quiero hacer, Patricia, para una corrección. Sí. Yo no fui hombre importante en el gobierno de Fernando Lugo. Yo fui hombre importante para que gane Lugo. Una vez que Lugo ganó, yo me he retirado el 13 de junio del 2008 porque este sinvergüenza no ha cumplido con su palabra. Este botarate, este payaso, este farsante, este delincuente, y no ha cumplido con su palabra, porque él ha prometido Poncho Yurupe. ¿Qué significa eso? Poncho Yurupe significa en el medio, en el medio. Y él fue a la izquierda perversa, fue a arrodillarse a Chávez en aquel momento y a su chofer, que es Maduro, porque Maduro es un pelagato, no pasa más que de ser un chofer, y hoy es una vergüenza que esté atropellando todo, está fundiendo un país riquísimo, valiéndose de la sinvergüencía, porque eso es lo que es. No vamos ya a hablar, no me asusta lo que hicieron ya esta noche, podemos esperar peores cosas, pero lamentablemente necesitamos que el pueblo venezolano sienta ese respaldo, y quiero felicitar públicamente a Mario Aldo Benítez, a Marito, por la valentía y el coraje que tuvo al retirar y al declararlo todo lo que ya es de público conocimiento, y también solicito públicamente que lo haga el gobierno del Paraguay mañana, que también exactamente lo castigue y retire toda representación de Nicaragua. Es una verdadera vergüenza lo que están haciendo con el país. Se está burlando este gorila del mundo. Y Frente Guasú es una verdadera desgracia. Me sorprende. ¿Perdón? Sí, Aníbal, te quería ir un poco a detallar un poco el tema del Frente Guasú. Estuviste muy cercano en su momento también al equipo del Frente Guasú. Yo no sé si cuando eso ya se había formado el Frente Guasú, pero los integrantes, ¿cuál era el relacionamiento del Frente Guasú, o cuál es, según vos sabés o conocés, con el gobierno de Nicolás Maduro y con el gobierno de Chávez en su momento? Bueno, nosotros nos presentamos en una alianza para comenzar. No era Frente Guasú, no. Una alianza que encabezó Fernando Lugo porque era la gran esperanza. Ya no sabíamos en quién pensar para derribar al payaso que también violó toda la constitución posible, que es Nicanor. Entonces nos levantamos contra Nicanor, buscamos un hombre que pueda encabezar y buscamos en Lugo. Por varias razones, era obispo muy emblemático,
era de su madre, su padre, su tío Mendezuela, de tradición colorada. Se hizo una alianza con el partido, con el poderoso Partido Liberal. Se le ungió vicepresidente, podría ser Mateo o Carlos, como al final resultó, Federico, Entonces nosotros éramos una alianza y yo representaba también a un grupo de colorados. Y resulta ser que al ganar el 20 de abril, ya comenzó a traicionar a todos, entre ellos a mí, y yo me he retirado el 13 de junio del 2008, repito, cuando él se abrazó con la izquierda perversa. Se olvidó de su poncho, el payaso este. En el tiempo que estuviste trabajando por la candidatura de Lugo, ¿te enteraste de algún tipo de ayuda monetaria de parte de Venezuela para Fernando Lugo en ese tiempo? Absolutamente. Nosotros no teníamos un peso partido por la mitad. Y ellos, Chávez ha enviado gente. Yo estuve compartiendo con mucha gente en una reunión que recuerdo en Yaguareté Forest, donde Fernando se fue conmigo, y estaban ya los representantes de Venezuela ahí. Inclusive vino en mi auto y le dejé en Santa Rosa. Estaban todos en el Paraguay. ¿Recordás, Aníbal? Disculpame la interrupción. ¿Recordás de quién estamos hablando? ¿De quiénes eran esos representantes venezolanos? Al menos de qué área llegaban. En todas las áreas. Ellos iban a dar cátedra. Por ejemplo, te estoy hablando de del pueblo, de Yaguareté Flores, de donde está Benítez. Ahí en la reunión estaba en el palco con nosotros. Y yo le traje mi auto. Y le traje con Fernando y le dejé en Santa Rosa de la Guaraíl. Después yo ya no sé más quién es, cómo se llama, porque yo hasta ahí era un poco ciego. Después, 2 días antes de las elecciones, tuvimos una cena, no sé si yo puedo decir el lugar, el nombre del restaurante, ¿o no? No, adelante, por lo menos la zona no importa, adelante Aníbal. Bueno, adelante. en la zona, el restaurante estaba frente mismo a la iglesia La Recoleta, y hoy está en la esquina de Mariscalote y Venezuela. Y eso le sirvió en trampa para que un senador asuma. Estamos hablando de Grillón. No se merecía el Grillón. Al renunciar Rafa, no podía subir Grillón, pero como Lugo hacía lo que quería, entonces sí permitió y subió. Y yo en ese día, en esa cena, en esa noche, Fernando se sentó en el centro, yo me senté a la derecha y a la izquierda un hombre de Venezuela. Y yo no pregunté quién era, pero él me decía, el capo de los capos. ¿Pero y él trajo la plata, y yo no sé quién es. Pero, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? ¿Cómo sabe que trajo? ¿Usted vio, escuchó que le habló un monto? No, porque Fernando me dijo, yo siempre hablé con él y me decía, de la plata no te preocupes, porque muchísimos empresarios dieron plata a Fernando Lugo. Hasta Horacio Carter le dio plata. Claro. ¿Y en el caso de Venezuela? Empresarios paraguayos, y colaboraron todos. La familia, o sea, mi pareja en aquel entonces dio, todos mis amigos dieron, la primera plata puse yo, conseguí para alquilar el primer terreno en Cacarayá, Aníbal, auto, aviones, hasta Osvaldo Domínguez prestó su avión, o sea, todo Paraguay, pero para el día de la plata fuerte vino a Venezuela. ¿De cuánto hablamos, Aníbal? ¿De cuánto es el dinero, el monto que hablamos? Yo no sé cuánto dinero, porque vos sabés bien que vos podés estar desayunando con Lugo, podés subir en su alcoba arriba, estar ahí tomando tereré con él y mate con él y con su funcionario, que es una japonesita, su pariente, pero vos no vas a saber cuándo dice la verdad y cuándo miente. Fernando Lugo es una basura y es un hipócrita y un cínico. Tan cínico es que hago una comparación y estuve comentando con los amigos ahora, esta noche justamente, tan cínico es que si hoy Maduro le mata al Santo Padre, estoy seguro que Fernando Lugo va a aplaudir. Ahora que Está loco.
Ahora, Aníbal, ¿usted cree que sigue existiendo envío de dinero a Paraguay para el Frente Guazú de parte de Venezuela? Por eso esa defensa corporativa que hacen desde el Frente Guazú, a pesar de la cantidad de asesinatos que vimos bajo el régimen de Maduro y seguimos viendo, y secuestros también ahora. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Imagínese quién sale a hablar. Sale a hablar Sisto Pereira descalificándole a Marito. Sisto Pereira, antes de ser senador, antes de que suba Fernando, era un prójimo que dormía en el suelo como cualquiera de nosotros, y por ahí lo escondía, porque esa es la vida que le gusta a Fernando, la vida de rata. Entonces, esa es la verdad. Pero yo con eso ya estoy diciendo que si mañana Maduro ataca al Vaticano, lo mismo Lugo va a estar, porque ya te dije, es una rata, un farsante, es un no nadie. Y le siguen los cinco, y ahí hay esperando un poco. ¿Por qué? Tan preocupado, lo de Arrón, lo del secuestro de Mariari, todito ya preparó Lugo, le preparó al EPP, toditos son sus hijos. Es más, ¿quiénes fueron los médicos que dieron el ok para que hoy prácticamente estemos condenados a un secuestrador como secuestradores como Arrón y Mati? ¿Quiénes fueron los médicos? Los médicos fueron la señora Martínez, que es senadora del Frente Guazú y ministra de Salud, y el último que entró, el número 6, doctor Querey, no sé qué cuánto, que era el médico de Lugo y que lamentablemente le salvó con Vilma de su cáncer. Y gente de Nicolás Maduro también recuerda que pudo o se enteró de que vino junto a Fernando Lugo, porque en aquel tiempo que usted está hablando inicialmente era el señor Chávez quien había enviado inclusive a Maduro, que eso lo vimos todo, inclusive tenemos imágenes. Le puedo pedir al señor director que pasemos inclusive esa vez que se realizó este juicio político a Fernando Lugo, cómo llegó justamente Nicolás Maduro. En ese tiempo era canciller. Nicolás Maduro era chofer de Chávez, después se convirtió en canciller de Chávez, y siendo canciller atropelló el Palacio de Gobierno y se pegó el tupé de ordenar a la Fuerza Armada del Paraguay, que cuando el general de ejército Soto Estigarribia era el comandante, y para que saliera a la calle, y Soto Estigarribia ha dicho no. Por eso yo a Bernardino Soto Estigarribia le rindo homenaje. Esa es la verdad. Aguardando un ratito, Aníbal, en línea, vamos a mostrar justamente, a recordar un poco la visita, por decirlo en alguna forma, de Nicolás Maduro en Palacio de Gobierno. Ahí lo vemos a Nicolás Maduro, tiene una hoja blanca en la mano, tal vez podemos volver a pasar esa parte. Los pasillos del Palacio de Gobierno, ahí está Nicolás Maduro, ahí está con la hoja blanca, y ahí va entrando. La denuncia que hubo en aquella ocasión era de que este hombre daba justamente instrucción a los militares, justamente como está contando el señor Aníbal, y que se negaron. Inclusive la instrucción y la orden era de salir a las calles. Justamente lo que el Frente Guazú hoy está criticando de la supuesta injerencia, ¿verdad?, que tenemos o que existe con Venezuela. Aníbal, justamente estamos pasando ese video en este momento, a la visita de Maduro. ¿Te enteraste de enviados de Maduro ya, del gobierno de Maduro, a el Frente Guazú? Perdón, esa última parte no te capté muy bien. No, estábamos hablando de los enviados de Hugo Chávez en su momento. Ahora, ¿tenés conocimiento de enviados de Nicolás Maduro a nuestro país? Porque en su momento eran enviados de Chávez, hoy de Nicolás Maduro. Pero Nicolás Maduro fue permanente. Él cree que es el dueño. Él cree que es el dueño de Paraguay. Él cree que Frente Guazú sigue pesando. Lamentablemente metieron 6 senadores para nunca más. ¿Quién iba a pensar que un luchador como Carlos Vilisola hoy se convierta en una piltrafa, en un badulaque, en un aplauso, en un cenarrata y por sobre todo un asesino? Porque
eso es lo que es. Porque esta gente han asesinado en Curuguaty. Esa es la verdad. ¿Hoy siguen existiendo los maletines de Venezuela? Absolutamente sí. Y ahora van a ver la persecución. Le comunico oficialmente que para el lunes tiene que prepararse, Marito, una demanda como sea de la famosa deuda de PDVSA. Le va a preparar como sea de los huevos al gobierno paraguayo. Pero vamos a salir. ¿Usted cree que la reacción de la ruptura de relaciones diplomáticas va a ser una...? La reacción va a ser inmediata. Ni dude, hasta declaración de guerra puede haber el pilingo este. Usted, cuando yo le hablaba de los maletines, ¿se enteró específicamente a quién le pudo haber llegado? ¿Hay alguna persona que es el operador o el nexo directo entre el Frente Guazú y el equipo o gente de Maduro? ¿Escuchó de algún nombre, una persona que sea el cerebro, por decirlo de alguna manera? No, y el cerebro siempre está entre Lugo y Sixto. El resto son de llenos. Entre Sixto es su verdadero riñón. El otro riñón, Sixto. Los otros son de lleno. La Martínez, Carlos Vilitola, Querey y el chico este de Ipacaray. Los otros son de lleno. Pero el cerebro, ahí ya te dije quiénes son. Fernando Lugo y el señor Sixto Pereira. Así es. ¿Tiene conocimiento de algún viaje que ellos pretenden realizar a Venezuela tras la ruptura de relaciones diplomáticas? Porque recordemos que Filisola creo que fue como visitante o participante de la asunción de Maduro, que hoy es considerada ilegal por la comunidad internacional. ¿Hay conocimiento de algún tipo de visita de parte del Frente Guazú a Venezuela luego de el rompimiento de relaciones diplomáticas? Yo no estoy enterado porque eso seguramente, como siempre, como la rata se maneja en el bañal, entre la cloaca, seguramente irá a Colombia y ahí pasará a pie. De Fernando Lugo cualquier cosa se espera. Aníbal, ¿algo más que quieras agregar sobre esta situación? Quiero aprovechar la oportunidad, como decía el doctor Argaña, siempre habrá un 13 de enero. Y quiero comunicar oficialmente que estoy harto de tener presidente de la República, y cuando uno le pone al presidente de la República se olvida y se marea. Entonces 4 presidentes más o menos recuerdo que puse y nos robaron un quinto de Argaña, y entonces estoy harto de ser manipulado y se le ubica, le traje a Carte por su borrachera, me perdió, etcétera, etcétera, y comunico el 13 de enero del 2019, a 4 o 5 meses de la asunción de Marito, que me voy a presentar para presidente de la República del Paraguay independiente, porque yo ya no lo veo con ninguna posibilidad a los partidos políticos llegar solos. Me voy a presentar independiente, pero con una condición: igualdad para todos, y para que no crea que hay una animadversión. Acá tenemos que luchar contra la pobreza. Hay 6 millones de hambrientos en el Paraguay, y la única forma de sacarle al Paraguay de esa hambruna es aceptándole a China. Dejar solamente, está bien que Taiwán también esté, pero hay que aceptarle a China. Esa es la verdad. Sin China no somos nadie. Luis Aníbal, ¿es nuevo esto de tu candidatura o ya lo habías comentado en algún otro lugar? Estoy comunicando oficialmente, y en los próximos 15 días yo creo que estaré en Hong Kong y después a China. ¿Ya no confías en una interna dentro del Partido Colorado? O sea, candidatarte dentro del... El Partido Colorado desaparece del mapa. ¿Por qué, Luis Aníbal? Por la cantidad de robo, por la cantidad de persecución, por los incumplidos. Oye, fíjate, Coitagua era el hombre más cuerdo del mundo, ¿cómo se llama? Duarte Fruto, a los 2 años y medio se volvió loco, después subió Lugo, se volvió más loco todavía, después le busqué a Horacio, se volvió alcohólico y soberbio, después Federico, que nos iba a robar el gobierno liberal, robaron todos. Entonces pues ahí, ambas gomitas se llegué. Bueno, quedamos entonces con esta noticia. Pero Luis una Aníbal noticia, me presento independiente con una condición desde el vamos. Yo no voy a ser hipócrita, no voy a... Por Xoyurupe sí,
pero voy a hacer para sacar al Paraguay de la pobreza, trayéndole a China para que solucionemos el problema de la pobreza y actuar con manos duras y con manos. Para cerrar, Luis Aníbal, ¿algún equipo ya que tenés conformado, algún apoyo en especial? Primer apoyo que se necesita en el Paraguay pues, es dinero, mi apreciada Patricia. Después del dinero se conforma el resto. Ya de coro la plata, ya de comiteta la jugador, como dice el poderoso Club Olimpia, el único club, entre paréntesis, que no lavó la cara en el mundo. ¿Y quién te va a ayudar con la plata, Luis Aníbal? Eso es lo importante. Todavía no tenés nombre. Y probablemente vamos a tener, como este 13 de enero, te anuncié ya una bomba muy grande, dame 30 días y te anuncio por lo menos 3 países. Luis Aníbal Schultz, muchas gracias. Del planeta. Muchas gracias por el contacto. A las órdenes, aprecio de siempre y sos demasiado bella, por eso que yo te atiendo horas y horas. Muchas gracias, Luis Aníbal. La demanda de Juana Rom y Anuncio Martí exigía al Estado paraguayo un resarcimiento de $80 millones, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Paraguay una indemnización de 63 millones, condena que está a punto de consumarse según autoridades nacionales. Esta gente huyó de la justicia paraguaya cuando ellos tenían un estatus de prisión preventiva. Vamos a tratar de conseguir es que se revoque ese estatus de refugiado que tienen y ahí mismo solicitar su repatriación hacia el Paraguay para que responda ante la justicia por estos crímenes cometidos. La Comisión Interamericana presentó en el 2017 el caso de desaparición forzada y tortura de Arrom y Martí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y concluyó que Paraguay es responsable de una violación de derechos humanos. La comisión hizo otras varias recomendaciones. Sin embargo, las autoridades paraguayas competentes decidieron no tomar las recomendaciones, razón por la cual la comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se reunirá en Costa Rica el próximo 7 de febrero. El día anterior habrá una audiencia privada atendiendo a la situación de refugiados de Arrom y Martí. También le he solicitado a mi colega, el canciller Araujo, de hablar con él respecto ya a encarar algunos temas particulares como el análisis de la petición para la revocatoria del estatus de refugiado de estos personajes Arrom y Martí. Eso es de prioridad para el presidente Abdo y para nosotros. Ambos están acusados por el secuestro de María Edith Bordonde de Bernardi en el año 2001, pero se hallan en carácter de refugiados políticos en Brasil a raíz de los acontecimientos de enero del 2002, cuando aparentemente fueron secuestrados por agentes de la Policía Nacional y de la entonces Policía Judicial. Paraguay ha realizado varios pedidos de cambio de estatus y la extradición de Arrom y Martí, además de Colmán, y sin éxito todos estos años. Una cosa es ser refugiado político porque sos perseguido político. Otra cosa es cuando vos cometés un delito de lesa humanidad como es el secuestro. Y si realmente estás tan seguro, y que vengan y que se presenten y que demuestren todo lo contrario si no cometieron un secuestro. El secuestro es secuestro y no se puede justificar el secuestro y la violencia como una cuestión ideológica. Bueno, ya estamos con uno de los testigos claves que va a viajar el 7 de febrero a la CIDH San José a Costa Rica para hablar justamente de este caso de Juana Rom y Anuncio Martí. Estamos hablando del ex fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre. Doctor, muchas gracias por estar acá. Un placer, Patricia, gracias por la invitación. Doctor, tantas cosas que hay que consultarte. Voy a empezar prácticamente por el final. ¿Qué es lo que usted va a ir a decir y a hacer en la CIDH con este tema? Bueno, entiendo yo que me convocan para hacer referencia a la investigación de la denuncia de Arrom y Martí. Restringido a ese tema, básicamente un tema
una restricción que yo creo que es llamativa, porque es imposible hablar exclusivamente de ese tema sin hacer alusión a todo lo que se refiere a la investigación del caso de Bernardi, porque es en el marco de esa investigación y de ese secuestro donde aparecen Arrón y Martí haciendo la denuncia por privación ilegítima y por tortura. Pero yo creo que los datos que recopiló el Ministerio Público en aquella ocasión, y supongo yo de que con posterioridad mi salida de la Fiscalía General, son absolutamente concluyentes para demostrar, por lo menos, seria y racionalmente, de que la denuncia ha sido absolutamente falsa. ¿Qué podemos contar puntos concretos sobre todo, doctor? Mira, la denuncia básicamente se centra en que ellos habrían sido capturados el 15 de enero y liberados creo que el 29, si no estoy trascordado. Recuerdo que cuando aparecieron con la presencia de la prensa, de periodistas, de la Plana Mayor de Patria Libre, ellos habían afirmado que los estaban torturando para extraer la información de dónde estaba el dinero, y posteriormente cambiaron el libreto agregando de que los estaban tratando de extraer la información de dónde tenían retenida a la señora de Bernardi. Sí. Sin embargo, antes de esa fecha, Marcos Álvarez, a quienes Arrón, Martí y Colmán habían llevado el dinero en un bolso del rescate, contactó con la Fiscalía y entregó a la Fiscalía General el bolso con $350.000 que les habían entregado estas tres personas. Entonces, nosotros le dimos la instrucción a Marcos Álvarez para que no acuse recibo, no diga nada, y que si volvieran a contactar con él, entonces tratará de demorar el tema de manera a que nosotros podamos seguir indagando, porque para ese entonces y antes de eso, nosotros ya teníamos certeza de que quienes estaban vinculados, por lo menos algunos de ellos, al secuestro de la señora de Bernardi. Porque ya hacíamos vigilancia sobre la casa de personas vinculadas a la familia, y la última de las cartas de los secuestradores fue depositada en la casa de la mamá de Juan Arrón, y fue encontrada luego, inmediatamente después de que Juan Arrón visitara a su madre una noche. Entonces, dijeron eso, pues, entonces el motivo de la supuesta mexicaneada no era cierta. El dinero ya estaba recuperado. En segundo lugar, dijeron de que estábamos, porque le acusaron a funcionarios del Estado, tratando de extraer la información de dónde estaba la señora de Bernardi. Y la señora de Bernardi había recuperado su libertad no sé si el 21 o el 23, una semana antes de que ellos aparecieran. El testigo estrella de la supuesta toma, el profesor Rez, que era director de Derechos Humanos del Ministerio Público en ese momento, dijo de que vio cuando los tomaban frente a
al local del CIJ desde su casa una noche a 200 metros de distancia. Se constató de que durante el periodo de la supuesta privación de libertad, concretamente hubo 4 llamadas del celular de Arrón al profesor Rez. Entonces, tenemos que alguien que estaba siendo torturado llamaba por el celular a quien luego fue su principal testigo. Y posteriormente también se constató que Arrón había hecho una denuncia por extravío de documento ante la comisaría de Itá. Sí. Eso está todo constatado, inclusive me recordaron hace unos días que el propio abogado defensor había admitido ese hecho. Entonces, o sea que durante su supuesto secuestro de parte de la policía o del Estado, como ellos hoy denuncian, él estaba haciendo una denuncia en la comisaría porque se le perdió la cédula. Correcto. Eso está documentado, doctor. Está documentado y está documentada también, o sea, documentados los registros de llamadas hechos desde su celular al profesor Rez. También fue visto en, no recuerdo si en Concepción o en San Pedro, durante el tiempo en que ya la Fiscalía lo estaba rastreando con fines de detención. De manera que realmente es una farsa. Y no sé. Doctor, ¿y qué opina de lo que el comportamiento jurídico de la CIDH? En algunas partes de sus textos leemos, por ejemplo, que ellos hablan directamente, usan la palabra de plagio, secuestro, no hay la palabra supuesto, no figuran en muchas partes del texto. Bueno, pero yo creo que hay que darle o hacer responsable a cada uno de sus actos y de sus conductas. Mira, cuando esto ocurrió, Patricia, y quiero volver al tema, se dieron una serie de cosas extremadamente raras, ¿verdad? En primer lugar, aparece esta gente en un espectáculo casi circense, y la Corte, un ministro de Corte, comisiona a 2 jueces penales que van, intervienen e impiden que los fiscales hagan su trabajo. Por lo menos dificultaron la labor fiscal. Luego son llevados hasta el hospital Sanatorio San Roque. Ningún médico forense los pudo examinar. ¿Quiénes los examinaron? La doctora Esperanza Martínez, el doctor Querey y el doctor La Coñata, que luego fueron integrantes algunos de lo que hoy es el Frente Guazú. No sé, yo quiero ser serio. Ellos fueron liberados por una resolución de la Corte Suprema, de la misma Corte Suprema que había interferido en el momento crucial en que ellos aparecieron. Y todo se desarrolló sin posibilidad de control alguno por parte de la Fiscalía. Y todo fue después un circo. Concurrían a los canales de televisión, a los programas radiales, y para completar el cuadro realmente nos hicieron pelota los medios de prensa, y al punto que no sé si un canal o algún programa lo declaró a las hermanas Arrón como las 12 del año. O sea, fue muy difícil. Fue una experiencia fantástica, un aprendizaje que nos sirvió de mucho para entender que esto no es simplemente una lucha entre la justicia y un grupo de delincuentes, sino
tiene otros matices que uno no siempre sabe conocer y es muy difícil de entender. Desde la Cancillería, yo no sé si usted está en coordinación o no con la Cancillería, se hablaba de que llevarían nuevas pruebas y llegó ya la respuesta a la CIDH donde dice que ya pruebas no se aceptan, solamente algún tipo de anotación. ¿De qué nuevas pruebas estamos hablando, doctor? ¿Se puede comentar, se puede saber algo, por lo menos en general? Honestamente yo no manejo ese tema. Yo concurro como testigo y voy a tratar de referir lo que a mí me consta, porque entiendo que van a tratar de limitar mi declaración exclusivamente a la labor fiscal en la investigación del secuestro y tortura de Ronnie Martí. Es muy extraño todo, pero yo creo honestamente de que el Paraguay y el Estado tiene suficientes elementos para demostrar que esto ha sido una farsa, que es una denuncia absolutamente temeraria y que lamentablemente fue admitida por la comisión. Y bueno, vamos a tratar de demostrar de que lo que la comisión concluyó no es absolutamente aceptable. Doctor, para explicar un poco en general cómo funciona la recomendación que hizo, porque inicialmente la CIDH hace una recomendación de que se le pague lo que pide. No habla de montos en el documento, dice que se haga lugar al pedido, que estamos hablando de 63 millones de dólares, unos 20 millones para Ron, otros 20 para Martí, 20 y tanto, el resto $1 millón a todos los familiares, una larga lista de ambos, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? La gente está asustada, dice, vamos a pagar a gente acusada de secuestro 63 millones de dólares. Bueno, yo no tengo mayor conocimiento de esas cuestiones relativas a los juicios ante la Corte Interamericana. Pero de todos modos, yo no conozco una condena que se haya dictado con esos valores. Y aunque si hubiese una condena, Patricia, y se le estableciera una indemnización de un guaraní, yo creo que sería ofensivo para todos nosotros los paraguayos. O sea, no tiene que ver con el valor económico, sino con un valor jurídico y moral de que ellos han declarado víctimas. Lo más importante aquí es eso mismo que estás diciendo, porque es una denuncia absurda, acreditada su falsedad por elementos absolutamente concluyentes. Yo no entiendo cómo la comisión llegó a una conclusión semejante, pero la verdad es que si yo tengo que analizar en función a todo lo vivido, hasta podría decirte que no me sorprende. Doctor, ¿cuánto tiempo crees que va a durar tu declaración? ¿Es el nombre correcto que se le da a una declaración? Sí, yo entiendo que es una declaración testifical. ¿Cuánto tiempo crees, doctor? ¿Hay un tiempo específico que te dieron ellos? No lo sé. Bueno, vamos a esperar entonces tu visita a la CIDH, doctor, y vamos a tener más elementos seguramente para otra entrevista sobre el tema, ¿no? Con mucho gusto. Vamos a ver cómo resulta eso y yo quiero que la ciudadanía esté tranquila, porque la gente del gobierno, del Estado, creo que tiene armas suficientes como para desbaratar la denuncia. Ya. Oscar Germán Latorre, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, Patricia. Entramos en ese bar y dice el utilero, el moro, dice, hoy el general invita y hoy el general va a comer y va a tomar y sus invitados deben tomar y deben beber. En ese interín entran sus 3 sicarios sus 3 guardaespaldas que ya habían estado en el hotel, vuelven a entrar en el bar. Ese mismo bar que solamente estábamos nosotros. En ese momento, para ponernos en el tiempo, estaba jugando Manchester City con Liverpool. Y empiezan ellos a
a decirnos que tenemos que tomar porque el general toma. Entonces el general pide tequila, que nosotros creemos que fue agua, y nos dieron... Primeramente pidió vino, tomó vino. Después nosotros, ya que tenemos que tomar sí o sí, nosotros pedimos cerveza. Estábamos tomando muy de a poco. Después el general pide tequila. Y cuando pide el general tequila, nosotros tenemos que acompañarle. Y el general tomó 3 shots de tequila y nosotros debíamos haber tomado los 3 shots de tequilas. Y después de eso, el general pidió sopa de verdura, digamos, y nosotros teníamos que tomar esa sopa de verdura también, sus invitados. Y empezaron a traernos shots de color más o menos como el café con leche. Dice este moro, papi. Dice, deben tomar, si son hombres, el trago bomba, porque el general lo va a tomar. Y nos dieron una y otra vez de tomar ese trago bomba. Preparado detrás de nosotros, no sé con qué. Y nos dieron, tomábamos con o sea, yo trataba para que no me suba, yo tomaba esa sopa y no hacía peor, no sé cómo explicarte. Y en un momento, Delfín, que está de ese lado, con su teléfono, empieza a grabar y yo me paro y le digo, ¿por qué grabas? Le digo, ¿por qué grabas? Le digo. Y ella me empuja y yo caigo. Yo lo último que escuché fue que mi papá gritó, no maten a mi hijo, no maten a mi hijo. Que el general pasó al lado mío e hizo así. Después yo no recuerdo nada. Yo le he dicho... ¿De embriaguez o de estar drogado? No sabríamos decirte si es embriaguez o no, porque yo nunca me he embriagado. En ese momento yo le he dicho de que no le mates a mi hijo, ¿verdad? Que yo voy a hacer todo lo que ustedes quieran, pero por favor, libérelo a mi hijo. Máteme a mí, pero no a mi hijo. Y yo he hecho todo lo que ellos quisieron, ¿verdad? Ustedes vieron ahí el video, que me hicieron bajar el pantalón, pareciera que yo era algo espontáneo así. No, fue obligación total. ¿Usted sí recuerda todo lo que pasó? No, hasta ese momento. Después ya no me he acordado absolutamente nada de lo que pasó. Bueno, estamos en esta mesa de señales con gente que sabe del tema, que sabe del caso Chilaver, que sabe el tema de trata de personas, con gente que trabajó en el ámbito diplomático y que sigue trabajando. Y quiero saludar ya justamente a la fiscal Natalia Acevedo, que es la fiscal de la causa del caso Chilaver. Fiscal Acevedo, gracias por estar acá. Muy buenas noches, Patricia, a toda la audiencia. A la encargada del asunto de trata de personas, la fiscal Karina Sánchez. Muchas gracias, doctora Karina, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro, y estamos con el ministro Juan Ignacio Olivieres, director general de Asuntos Consulares de la Cancillería. Muchas gracias, ministro, por estar acá. Gracias, Patricia. Muy amable. Bueno, yo le consultaba en el corte al ministro y a la fiscal del caso Chilaver, ¿cómo empieza cómo se da el contacto? Si fue con la Cancillería, la Fiscalía, ¿cómo empezó? Y me decían en conjunto. Entonces, le voy a preguntar a Natalia, la fiscal, ¿cómo se inicia todo esto? ¿Cuál es la primera llamada que reciben y la información sobre todo, doctora? La primera llamada que recibo justamente es de una funcionaria de Cancillería que trabaja en la DACPE y me dice, tenemos un supuesto caso de trata de personas, los denunciantes están acá, quiero acompañarles hasta su sede. Si no hay ningún problema, yo les espero. Y fue así que esta funcionaria de Cancillería va en compañía de Rolando Llor a realizar una denuncia porque no tenía al principio más contacto con su papá y su hermano y después porque no entendía bien lo que pasaba, que el tema de los pasaportes, que habían perdido dinero. Y estando declarando en mi unidad fiscal, él recibe una llamada de este señor Fernando, donde lo amenaza públicamente. O sea, mis funcionarios y las personas que estaban ahí escucharon. Entonces ahí sí realmente nosotros nos quedamos más alarmados porque no sabíamos lo que estaba sucediendo ya con su papá y su hermano. Entonces inmediatamente nosotros activamos una herramienta que tenemos con la Interpol para justamente solicitar información urgente, búsqueda, localización y el rescate. Obviamente que también trabajamos en forma coordinada con la Cancillería porque tenemos funcionarios diplomáticos que podían recabar más información y activar el rescate inmediato. O sea, coincidentemente en el momento que el señor Iván
Iván Chilaver, creo que es el Iván, menor. sí, Iván el menor. Chilaver, el hijo menor. Rolando Chilaver, el hijo menor, llega a la Cancillería. No, él es el hijo mayor. Rolando es el hijo mayor. El hijo mayor llega a la Cancillería y la llamada se produce en presencia de usted, fiscal. Sí, en presencia. Esa llamada que escuchamos en donde dice que le va a cortar la cabeza a su padre y a su hermano menor. Sí. Que estaban de hecho, más de una llamada personalmente lo he escuchado con mis funcionarios que estaban ahí en la fiscalía. ¿Y todas las llamadas que usted escuchó eran en tono amenazante? Sí, siempre fueron en tono amenazante. O sea, una sola llamada es la que hasta ahora se dio a conocer públicamente. ¿Hay más llamadas? Sí, hay más audios. Ahora, ministro Livieres, ¿cómo se da el contacto en la Cancillería? ¿Cómo se trata el caso una vez que cae ahí? En primer lugar, trabajamos muy bien con la fiscal. Tomamos contacto telefónico, estábamos totalmente fuera salimos y aplicamos un protocolo de emergencia, contacto con nuestra gente más cercana y disponible para viajar, verifico un par de instrucciones y un par de situaciones y arrancan nuestros funcionarios a la búsqueda de esa gente. Se ha entendido que hay una serie de acciones internas dentro de la Cancillería. Yo respondo a una dirección que es el Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos, está la viceministra Casilda Delgado, tampoco le tembló la mano en llevarla adelante el rescate. Además, siempre informando al señor canciller, cuando hemos tenido dudas, la instrucción fue, prosigan, rescaten. Eso fue fundamental. Es fundamental cuando uno toma o inicia una acción de rescate, y esto lo puede confirmar la fiscal, ya no nos interesa si la situación es verdadera o falsa. Han querido hacer pasar la situación por falsa. De haber surtido efecto todos esos avisos, el primer video que circuló donde decían que estaban bien, sí, y justamente la persona que está haciendo de periodista es el mismo español de siempre. ¿Verdad? O sea, si se trabaja con gente que no está especializada en esto, ya iban a dejar de proseguir con el rescate. Eso es peligroso. El poner en riesgo, manejando con... Hay gente muy voluntariosa, pero hay especialistas, está la fiscal, ya cuando entramos en tema de rescate, es la fiscal. Y quisiera hacer una mención a lo que dijo al video de presentación que hicieron, que casi nadie lo dijo. Es muy feo que la gente se burle de compatriotas en situaciones de riesgo. Más feo arriesgar sus vidas haciendo circular noticias que pueden comprometer una acción de rescate. Y tengo que decir algo. Yo hablé con el señor Rolando que estaba en Odesa. ¿Sabe por qué? A ese señor hay que felicitarle por el coraje. Ese señor quiso permanecer en Odesa porque si él salía también lo iban a matar a todos. Y él estaba dispuesto a sacrificarse y a quedarse. Tuve que insistir con él, tuve que insistir con nuestra gente que estaba en el campo, porque a ese señor se lo iba a embarcar, o por las buenas o por las malas, pero no lo podíamos dejar, pero porque él prefería quedarse. ¿Con quién se quería quedar? Aparte como garantía y con los que lo tenían retenido. Para que el hijo pueda venir a Paraguay. Para que el hijo no iba a venir a Paraguay, el hijo iba a ir hasta Kiev, donde le hicimos creer que le íbamos a dar los documentos y que después iban a volver a Odesa. Solamente muy poca gente sabía que la gente estaba viniendo hasta Asunción en ese momento. ¿Entienden? Fue un operativo de alto riesgo confirmado por la fiscal. Estábamos en contacto directo con nuestros funcionarios. Hay una actitud de coraje del señor Rolando que quiso quedarse a riesgo de su vida como garantía con tal de que el hijo salga. Esto, por ejemplo, nunca lo habíamos dicho antes. Que se quede él mientras el hijo iba supuestamente a buscar el documento que necesitaban en ese instante. Claro. ¿Por qué? Porque estando él ahí, el hijo volvería, supuestamente. Después, no fue fácil, fue un trabajo duro, pero bueno, hemos concluido, tenemos... Y es un trabajo que a mí me consta, porque el ministro Livieres me decía, por favor, ahí está contigo Rolando Jr., habla con su hijo, activa algo para convencerle. Y en la fiscalía estábamos mi asistente, Rolando Jr. y yo. Y él me decía, doctora, cambiamos otra vez
la manifestación, porque me dice que eso no quiere, que quiere que se ponga tal cosa. Y bueno, y nosotros inclusive yo permanentemente conversaba con Karina, que es la fiscal delegada, y también con la doctora Sandra Quiñones, que es la fiscal general, ¿verdad? Que estaba en conocimiento de todo este operativo. Y nosotros no podíamos poner en riesgo la vida de las personas. O sea, acá no eran solamente la vida de los Chilavert, también era la vida y la seguridad de estos diplomáticos que tuvieron que trasladarse hasta Odessa. Y de ahí otra vez manejar casi 500 kilómetros con tormenta de nieve hasta Kiev. Y en Kiev otra vez ingresar al consulado, que es territorio paraguayo. Y de ahí otra vez con la ayuda, tengo entendido, del embajador argentino, o sea, que se portaron realmente maravillosamente con nuestros compatriotas. De ahí llevarla hasta el aeropuerto. En el aeropuerto otra vez activar seguridad para que puedan subir al avión. De ahí hasta Frankfurt, donde nuevamente diplomáticos, la ministra Nilda Costa, otra vez asegurándose que ellos estén bien, que suban al avión para venir a San Paulo. En San Paulo otra vez activar que los funcionarios del Estado vuelvan. O sea, esto es un operativo que a lo mejor, bueno, la gente obviamente ahora recién lo va a conocer. Claro, y que de repente en el momento no estamos obligados nosotros a contar qué estamos haciendo, porque podemos poner en riesgo la vida de las personas. Ahí quería tocar un punto, doctora. Cuando llegan hasta el hotel, este hotel hay que decir que era propiedad de este español que es acusado de trata de blanca, de estafa y de 1000 cosas mal que le hizo hacer este video. Cuando los funcionarios paraguayos llegan a ese hotel, ¿por qué no lo hicieron, o pregunto, en compañía de la policía, de gente de la Interpol? ¿Qué pasó ahí? Estuvo la policía. ¿Y por qué entraron? Estuvo la policía ucraniana. Claro. ¿Y por qué entraron, los rescataron y salieron corriendo? O sea, si la policía estaba ahí, ¿por qué no se arrestó a la gente que estaba en el lugar? Todavía como que la gente quiere saber un poco eso, ¿por qué no ocurrió tal cosa y tuvieron que salir corriendo, verdad? Porque los diplomáticos, la función de los diplomáticos no es realizar ese tipo de cosas, era solamente para llevarles hasta Kiev a realizarles sus pasaportes, porque eso es un trámite personal. Claro. Y el señor funcionario de Cancillería tenía órdenes estrictas de su canciller de rescatarles, sin más trámite. O sea, ellos no son los encargados de realizar ese tipo de cosas. Y eso también, sobre ese punto, me gustaría también aclarar y que sepa la ciudadanía que si ellos, los Chilavert, tenían algún tipo de problema policial, jamás le iban a dejar salir de Ucrania. De hecho, yo tengo un informe recibido por la Interpol de Ucrania, recibida a través de la Interpol Paraguay, donde dice que ellos no tuvieron ningún tipo de denuncia. O sea, instalar eso, que una persona a quien yo ni le conozco, solamente lo escuchamos en varias entrevistas a través de los medios. Estamos hablando del español. Claro, y no creer en las manifestaciones de nuestros compatriotas, que yo ya dije en varios medios. Yo le tomo una declaración personal, veo su lenguaje corporal y su lenguaje verbal. Claro. Ellos fueron asistidos por nuestro equipo técnico de la Fiscalía, que está altamente especializado en contención. Nosotros primero activamos eso. Cuando ellos se sienten realmente en condiciones, van y prestan declaración ante la sede fiscal. Doctora, cuando aparece, y ministro también le consulto, me responda a quien le parezca, cuando aparece ese video en donde ellos dicen estar bien, el papá también dice sí, estamos bien, se los veía tembloroso a ellos, o sea, no había forma que alguien pueda creer que ese video era real y que lo estaban haciendo de motus propios. Se notaba que había una tensión tremenda entre ellos. En algún momento dice el hijo, creo que sí, estamos bien, y el papá le mira y el hijo sí, alza la mano, como que era como algo, una cuestión de inercia, alza la mano como que le estaban apuntando, ¿verdad? Es que nosotros... ¿En qué momento ese video llega a la Cancillería? ¿Bajo qué? ¿Por qué llega el video a la Cancillería o a quién llegaba? Yo desconozco cómo vino el video, sí, ya después me lo pasaron, pero como ya dijo también acá el ministro Olivieres y la otra Karina también acaba de poder explicar, Sí. y en los casos de trata nosotros tenemos un protocolo. De hecho, en la unidad especializada nosotros tenemos un protocolo, un manual de intervención con las víctimas. Nosotros no podemos desacreditar absolutamente nada. Hay una denuncia por un supuesto hecho de trata, ya sea con fines sexuales, laborales o extracción de órganos. Nosotros tenemos que activar todo y después analizar los elementos. Claro. Pero sí de esa porción fáctica nosotros tenemos que
ver todas las aristas, no podemos visibilizar, ¿será cierto, no será cierto? No podemos perder tiempo, menos con personas que están en el extranjero. Claro. Ahora, fiscal Sánchez, fiscal Karina Sánchez, ¿cuántos casos de trata? Y si esto que le ocurrió a los Chilaver tiene todas las características de la trata de personas, la consulta es esa. Sí, bueno, la estadística del año pasado cerramos con 300 denuncias. De esas cantidad de denuncias tenemos un 50% que son de trata con fines de explotación sexual y en el exterior, porque hay que también tener en cuenta que no solo la trata internacional está establecida, también tenemos la trata interna. Pero para no marearle a la gente, hablemos solamente de la trata internacional en este momento, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que no es el único caso. Este es un caso emblemático porque se le dio mucha publicidad y eso también dificultó un poco el trabajo de la doctora Natalia, que estuvo todo el tiempo con mucho temor porque esos videos, esa información salió a la luz, se le dio publicidad antes de que los ciudadanos estén en el país. Eso fue realmente una situación extrema en donde no sabíamos si eso iba a perjudicar el traslado, porque no podemos tampoco dimensionar las características hasta ahora de esa red de tratantes que está establecido en este caso, ¿verdad? Y como ella mencionaba, en todos los casos llega una denuncia, hay una víctima que está pidiendo ayuda para salir de un lugar, se activa el protocolo. Evidentemente que hay que tenés la denuncia y elementos básicos para determinar que efectivamente hay elementos que indican que efectivamente esa víctima está en riesgo, está siendo tratada o está en riesgo de ser tratada, ya sea explotación sexual, que es la mayor cantidad de causas que ingresan en denuncias en la unidad, y la otra porción de explotación laboral, ¿verdad? Entonces, esa situación se da en todos los casos. ¿Cuál es el primer objetivo que tiene la unidad? Todas las fiscales que están en la unidad están capacitadas y el protocolo se activa. Lo primero, hay que poner en un lugar seguro a esa víctima, hay que rescatarle a esa víctima. Y mencionaba algo que quería hacer mención con respecto a por qué la policía no le... Bueno, hay dificultades en algunos países. Nosotros tenemos ciertos contactos y ya hay protocolos con investigadores, policía, llámese policía o Ministerio Público en varios países. En esos países se hace un poquito más fácil, ya que el contacto se hace directamente con las autoridades jurisdiccionales y ellos intervienen, investigan, le rescatan a las víctimas, y esa condición no se dio en este caso. Por eso que estuvieron en riesgo también gente de la Cancillería paraguaya, teniendo en cuenta que ese contacto nosotros no tenemos la seguridad de contar con la policía, no tenemos un contacto, no tenemos convenios bilaterales que hagan que nosotros tengamos esa seguridad de que si le pedimos que intervengan en un caso, hagan esa intervención. O sea, no se querían arriesgar ustedes a hacer correr la voz, por decir de alguna forma. Teníamos, no teníamos un contacto en donde nosotros podíamos llamar, enviar una denuncia y decir, intervengan, sálvenle a nuestros compatriotas y sáquenles de ese lugar. No. Como sucede, por ejemplo, en España, nosotros tenemos la seguridad de que si hacemos esa denuncia, ese contacto, ellos se van a encargar de ponerle en un lugar seguro a nuestras víctimas. Ya, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero dejar picando esta pregunta al ministro Olivieres. ¿Sufrieron algún tipo de amenaza posterior a esto los funcionarios nuestros en Ucrania? Dejo esa pregunta, ministro. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos en instantes. Bueno, la pregunta que le hacía al ministro Olivieres, ¿hubo amenazas a funcionarios de la Cancillería en Ucrania, ministro? ¿Durante o después? En ambos momentos. Bueno, en ambos momentos ha habido amedrentamiento. Posterior hubo una llamada a nuestra sede en Viena del abogado este señor Rodríguez Caso. No, del abogado del Martínez Vela. El Fernando, el español. Llamó el abogado de él desde España. Le impartimos las instrucciones de cómo responder a nuestra embajada. Sí. Y nada más. Hasta ahora son todas amenazas de muerte, nadie mata por WhatsApp. ¿Qué tipo de amenazas hubo, ministro? De que no los iban a dejar salir, que nadie iba a salir con vida de ahí. Ni los Chilaver,
ni los funcionarios. Por eso es que hace rato felicité por el coraje al señor Rolando Chilaver. ¿Dónde hacían esa amenaza? ¿A través de WhatsApp? No, llamadas? esa amenaza fue directa, realizada, creo que está en las conferencias que dio el señor Chilaver en la estación. Hay un hombre en Nodesa que se hace llamar El General, que es cercano al español, que habló como gran señor en todos los medios y tiene una cantidad de antecedentes gravísimos a nivel internacional que ni siquiera puede salir de su país por eso. Este hombre que se hace llamar El General, yo tengo información de que amenazó inclusive a la fiscal Natalia Acevedo, que la tengo a mi lado. Yo le quiero consultar, fiscal. ¿Es verdad eso? Que usted también fue parte de la amenaza de este hombre. Bueno, yo recibí información de que él venía a liquidarnos a todos, pero hace muchos años ejerzo esta profesión y la verdad que el que va a realizar algo no avisa, te hace. Y la verdad que no sé, porque se le dio demasiado protagonismo a una persona que llama y dice lo que quiere por los medios. Sin embargo, nuestros compatriotas se acercaron a sede fiscal, como dije ya anteriormente, a realizar sus manifestaciones y a contar qué es lo que les pasó realmente. Es muy fácil creer o escuchar afirmaciones de una persona que no revela su identidad. Dice ser Fernando Martínez, pero yo no lo conozco, yo no lo vi la cara. O sea, que lo que él pueda decir, sí escuché sus audios en mi propio despacho. Cuando inclusive yo le dije a Rolando Jr., pásame el teléfono, yo le voy a explicar que vos no es que estás retirando la denuncia porque ya está todo solucionado. No, él no quería hablar conmigo. ¿Cómo te enteraste de que, cómo fue la noticia de que supuestamente, inclusive se dijo que él ya estaba en Ciudad del Este y que venía para liquidarlos a todos? ¿Cómo llegó esa información de amenaza, fiscal? Y la propia familia recibió también esa información. Pero, como te digo, son rumores. Nosotros en la Fiscalía nos tenemos que basar con elementos jurídicos. No nos podemos basar en rumores ni tampoco darle credibilidad a argumentos de personas que están afuera y que no se dan a conocer o no se identifican. Porque vi varios artículos de varios medios donde le daban una entrevista tanto al Fernando como al abogado, al tal Rodríguez, que era la persona que tenía que realizar los trámites del cuerpo técnico que tenía que llevar el señor Rolando Chilaver. Y todos esos trámites tenían que ser en Madrid con esta persona, inclusive la cuenta donde iba a recibir su sueldo el señor Chilaver tenía que ser de un banco ahí en España. ¿Y cuándo empezó esto, doctora? ¿Cómo cuándo empezó? No, ¿y las negociaciones con los Chilaver? No, los Chilaver se manejaron con un agente FIFA a partir ya de más o menos el 15 de octubre. Y ellos reciben la confirmación de esa oferta laboral después de la Navidad. Ahora, ministro, en algún momento había gente que tal vez no entendía la gravedad de esto y decía cuánto va a gastar el Estado paraguayo en esta situación. Y en algún momento hablábamos en el corte y me dice usted que el gasto que pudo haber lo solventan los Chilaver. Sí. Bueno, Patricia, esta es una situación que tiene que quedar bien clara. En ningún momento, iniciando la operación, los dos funcionarios que ya han recibido las felicitaciones del canciller han preguntado cómo cubrir los gastos. Simplemente haciendo uso de sus propias tarjetas, compraron sus pasajes, se constituyeron en el lugar, compraron los tickets de regreso que tenían que comprar para todo, pagaron las cuentas que tenían que haber y lo hicieron. La familia de Chilaver, en particular el señor José Luis Chilaver, se manifestó al respecto, diciendo que él cubriría todos los gastos, que el Estado no incurriría en ningún gasto. Claro, y se agradece al señor Chilaver esta predisposición. Es obligación nuestra cuidar a nuestros connacionales. Es el mismo proceder con todos los casos. Este mismo proceder con todo, pero igual en este momento hay un procedimiento en curso donde un cónsul nuestro se está trasladando a 1000 kilómetros de su sede para rescatar a unas compatriotas. No me pregunte dónde, la fiscal sabe, ni quiénes son porque no lo podemos decir. O sea, en este momento se está intentando rescatar en este a mismo paraguayos. momento un cónsul recibió la instrucción de salir y estar temprano donde están estas señoras bajo resguardo de la justicia.
Fiscal Karina, ¿puede darnos algunas características para que la gente que tal vez esté haciendo algún tipo de negociación para viajar o algo? ¿Cuáles son las características de que podría tratarse de una trata de personas, por ejemplo, valga la redundancia? Bueno, imagínense este caso, ¿quién se iba a imaginar que podría ser? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente si vas a irte al exterior? Si tenés una oferta de trabajo, cerciorate dónde te estás yendo. ¿Qué hay ahí? Si tenés una embajada, si tenés un consulado, si tenés la Cancillería tiene algún representante en ese lugar. Yo creo que es lo fundamental hoy, ¿verdad? Generalmente la trata se da de la siguiente manera. Se captan a las personas aquí y generalmente son por medio de ofertas laborales. Las víctimas pueden ser de cualquier ámbito, de cualquier situación económica. La mayor cantidad de denuncias que tenemos, generalmente las víctimas son de escasos recursos y vienen de determinadas zonas ya identificadas en nuestro país, ¿verdad? Las ofertas son buenas, un buen pago, buenas condiciones e incluso, y quiero hacer énfasis en esto, hay personas que se dedican al trabajo sexual, igual pueden ser víctimas de trata de personas. El hecho de que una persona que se dedica al trabajo sexual sea explotada en ese lugar por solo ejercer dicho trabajo, no deja de ser para nosotros una persona que merece ser atendida y rescatada cuando pide ayuda. Ya estaban mencionando que hoy tenemos un caso. Todo el año tenemos casos, ya venimos trabajando a partir del 2005 haciendo lo mismo. Todas las personas tienen el mismo derecho y lo vamos a hacer con todas las personas que requieran la intervención de la Fiscalía. Bueno, realmente este tema da para hablar y para seguir advirtiendo a la gente. Penosamente el tiempo ya se nos fue, así que doctoras, muchísimas gracias por venir hasta aquí y ministro también igual para usted, muchas gracias por estar acá. Patricia. Bueno, nos vamos nosotros, le esperamos como siempre en Noticias Paraguay el próximo domingo a las 21:30 horas. Que tengan un buen resto de jornada.